Con docencia, investigación y vinculación, avanzamos con buena gestión. Cada rincón tiene mil historias, de triunfos, de retos y de glorias. Estudiantes llenos de ilusión, con ejemplo de transformación. Universidad Nacional de Loja. La vive en cada rincón, 165 años de fundación. Universidad Nacional de Loja, 165 años. La transformación continúa. ¿Sientes que el mundo aún puede ser mejor? Este es un espacio para informar sobre las actividades de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. Aquí podrás informarte sobre las actividades, las investigaciones y procesos científicos que se realizan en cada carrera, además de conocer un poco más acerca de las 5 carreras de la facultad. No solo eso, sino que podrás escuchar a los docentes investigadores, a los técnicos de las 5 carreras, abordar temas de interés social en ámbitos relacionados con sus campos. Sin más preámbulo, aquí empezamos. En Línea Verde, tu voz en la producción y el campo. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a En Línea Verde, el programa de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. Ausentes par de semanas, sí, los fans ya por internos estaban diciendo qué pasó con En Línea Verde. No se preocupen que ya estamos por acá para llevarles toda la dinámica e incidencias de lo que desarrollamos en la Universidad Nacional de Loja y obviamente pues en la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de nuestra querida institución, llevándoles incidencias, temas, proyectos, lo que vienen realizando nuestros docentes, estudiantes, nuestros tesistas también de la facultad, al igual que los proyectos que vienen nuestros investigadores y expertos realizando, desarrollando, generando ciencia desde la Universidad Nacional de Loja, desde el sur del país. Recuerden que esta programación la pueden seguir a través de nuestros canales oficiales en nuestra señal en línea de UNL Radio 98.5, esto en FM, también a través de la página oficial de la Universidad Nacional de Loja, www.unl.edu.es, en la plataforma radio.garden, sonamos para el mundo entero, y ya estamos también a través de Facebook en la página oficial de UNL Radio 98.5 para compartir toda la incidencia con ustedes. Hoy toparemos un programa bastante interesante, bastante importante en temas que vienen realizando nuestros investigadores, nuestros expertos, y precisamente estamos ahora ya para compartirles a todos ustedes nuestra señal en Facebook. Pueden enlazarse ya, busque en Facebook UNL Radio 98.5 y estamos para llevarles toda esta incidencia. Así que muchas gracias a todos quienes de a poquito se van enlazando ya en el tema de la radio. Vamos a compartir netamente ya la programación para que en grupos, en diferentes ya sectores de nuestra universidad, no solo también fuera ya de nuestra alma mater, puedan seguir la programación de hoy en Línea Verde. Es un placer inmenso compartir con ustedes. Les cuento que pues para esa programación de hoy, ya sin más preámbulo, vamos a desarrollar ese tema, estudio de la flora en los cantones Chinchipe y Palanda, en el suroriente de la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. ¿Por qué la importancia? ¿Para qué servirá esto? Les presento ya a los invitados, a quienes hoy nos van a estar acompañando. Nuevamente en la radio, por derecha, saludamos ya al ingeniero Darío Ventimiglia, docente de la carrera de Ingeniería Forestal, y a mi izquierda estará pues enfrente de mí el ingeniero Nelson Jaramillo, también técnico docente del herbario Reinaldo Espinosa. Este proyecto, este estudio de flora,
en los cantones de Chinchipe y Palanda, esto en Zamora Chinchipe, lo desarrollan nuestros expertos y ellos van a ser quienes me cuenten. Decía el saludo oficial, ingeniero Darío, qué gusto tenerlos nuevamente por acá por la radio, segunda ocasión que nos acompaña, pero qué bonito estar haciendo radio y compartir lo que informamos y lo que generamos en la facultad. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa en Línea Verde. Es un gusto volver a participar pues de estos espacios de difusión que son muy importantes. Ingeniero Nelson, también tenido nuevamente por acá por la radio, siempre pendiente. Yo le dije, las puertas están abiertas y usted sí, ahí muy pendiente dijo, dejaron abiertas las puertas, pues nuevamente me tienen acá. Qué gusto saludar, ingeniero. Hola a todos, toda la audiencia, muy amable por estar aquí nuevamente. Claro, siempre tratando de dar a conocer lo que estamos trabajando, estamos haciendo y impulsando desde el herbario Reinaldo Espinosa. Genial, y el trabajo en el herbario Reinaldo Espinosa es importante conocerlo. Y vamos de cajón, el herbario Reinaldo Espinosa, tuvimos ya una programación anterior, les cuento a nuestros oyentes, en la cual dábamos detalles del trabajo, qué es un herbario, qué se realiza, y lo íbamos entendiendo. Le decía, ingeniero, a veces escuchamos estudiantes de otras carreras, no solo de la facultad, o que están vinculados con ingeniería ambiental, ingeniería forestal, agrícola, incluso con la misma gente de agronomía, pero escuchamos un herbario y a veces no sabíamos por qué, fuera de nuestra facultad, pero siempre es importante conocerlo. En ese sentido, existe un proyecto que va aumentando todo ese acervo de conocimientos que tenemos en el herbario. Cuéntenos este estudio, cómo surge y por qué dirigirse hacia los cantones, hacia Palanda y Chinchipe, si no estoy equivocado, en la provincia de Zamora. Iniciamos con usted, ingeniero Darío. Perdón, ingeniero Don Nelson. Sí. El herbario mantiene un número de colecciones, ¿no es cierto? Más o menos estábamos hablando hace algunos años de 45,000 colecciones, hemos ido poco a poco avanzando con ese número. Y ahora nos enfocamos justamente en el estudio de la flora, de estudiar la flora de estos dos cantones que son muy importantes y que están ubicados al sur del Ecuador. ¿Y por qué es importante esos cantones? Porque han sido muy poco conocidos florísticamente, taxonómicamente. Y otra cosa también es que la cuestión de la deforestación también es una provincia muy afectada y es uno de los cantones más afectados por la deforestación. Si hablamos de deforestación, estamos hablando de la pérdida justamente de la cobertura boscosa y por ende la pérdida de especies. Pero siempre se relaciona esto con el tema minería y hablamos de que es más acá al sector, no me oriento bien en el mapa, pero más allá los cantones mismos, el mismo Zamora, Yanzasa, se habla más de estas zonas. Sí, bueno, son cantones que justamente son con actividades mineras, pero si nos regresamos un poco hace algunas décadas atrás, vemos que no fue la minería, sino más bien es la ampliación de la frontera agrícola o el cambio de uso de suelo que afectó drásticamente estos tipos de cobertura vegetal. Entonces, se ha venido degradando, entonces la pérdida ha sido constante y por eso el herbario ha retomado justamente la intención de hacer investigación para rescatar toda esta riqueza florística que todavía aún se conserva o quedan en parches o remanentes de bosque o áreas boscosas muy alejadas. Ingeniero Darío, ¿cuánto se puede decir que se ha investigado todo lo que tiene que ver a lo que es la provincia de Zamora Chinchipe? ¿Podemos decir en un porcentaje lo que hay? Siempre hay no sé, un axioma, un refrán popular que dice hay mucho todavía por realizarse, pero realmente, ¿en qué grado estamos avanzando en Zamora? Bueno, las investigaciones botánicas pues son bastante dinámicas y hay muchos proyectos que se han realizado para la colecta de la flora de los diversos sitios. Particularmente acá en la provincia de Zamora Chinchipe han habido algunos proyectos interesantes en los que participó también el herbario. Uno de ellos, por ejemplo, la flora de la cordillera del Cóndor, que es un sitio bastante interesante desde el punto de vista de nuevas especies botánicas. Yo sería muy arriesgado aventurar un número de cuánto es el porcentaje que se ha estudiado, pero lo que sí es cierto es que justamente los cantones en donde estamos trabajando son florísticamente muy poco conocidos por diversos aspectos. Una, porque, por ejemplo, hay sitios en los que el acceso es muy complicado, es muy difícil. Y segundo, justamente porque ya son cantones en los que la deforestación ha sido tan grande que solo contamos en algunos casos con pocos remanentes boscosos y lo que el proyecto trata de hacer es rescatar y conocer lo que queda en esos remanentes. O sea, realmente ya no es ni descubrir lo que hay, sino lo que queda. La idea es básicamente ver qué es lo que está quedando allí y justamente si surgen algunas especies nuevas, por ejemplo, nosotros esperamos que sí, tratar de concientizar a la gente para que de alguna manera se trate de conservar esos pocos remanentes boscosos. Este estudio, ingeniero Nelson, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo inicia? ¿Quiénes nomás están involucrados?
Bueno, este estudio inició en abril, se ejecutó en abril de 2023, entonces ya tenemos 2 años que ya estamos trabajando. Se está llevando ya sí, el trabajo. pero actualmente hicimos un alcance justamente para enfocarlo hasta el 2027, entonces tenemos 4 años de investigación. ¿Quiénes están inmersos en el proyecto? Bueno, es el director Jofre Aguirre, director del herbario, Sebastián Pardo, Sebastián Pardo, que es técnico también, Jaime Emilio Peña, también que es técnico también, Darío Ventimilla, que también está como investigador asociado al herbario, y mi persona. O sea, es un grupo... Sí, esos son los que estamos trabajando aquí. Hablamos un biólogo también, pues un sí, ingeniero forestal, pero ustedes aparte, también que son ingenieros forestales. Sí, pero aparte también tenemos la vinculación de otros investigadores asociados que son de otras universidades y también, digámosles así, de forma particular también. Y yo les voy a contar, bueno, en el desenlace de la entrevista voy a contar un poquito. Tenemos un equipo fuerte, muy fuerte, sí, justamente porque el estudio de la flora es tan grande que uno no puede tratar de abarcar todo, ¿no? Es el conocimiento muy grande de diferentes taxones, diferentes grupos. Entonces necesitamos de especialistas que nos ayuden a manejar un poco estos temas, ¿no? ¿Con quién nos reforzamos? Usted dice también de técnicos de otras universidades. Con docentes de otras universidades. Por ejemplo, tenemos el docente Álvaro Pérez, por ejemplo, que es de la Universidad Católica, que también nos está apoyando. ¿Católica de Quito. De Quito. Sí, perfecto. Tenemos otro investigador que es Daniel, justamente es especialista también en cecropias, que le está trabajando justamente con una colega que es Gabriela, que ellos van a generar información sobre árboles, bueno, de árboles de guarumo, que son cecropias, ¿no? Es el género que así se los llama. Yo siempre le digo, en español... Guarumos. Guarumos. Guarumos, sí. Ya, ahí sí, se me habla de cecropias y me damos la lección. Dicen guarumos, también alguien les dice como hormigueros, también les saben decir, pero son estos árboles justamente que están creciendo por ahí. Y que son también, se conoce muy poco de este grupo. Entonces, ellos dos están trabajando. O sea, ¿ellos de qué institución son? ¿De qué universidad son? Bueno, Gabriel trabaja en forma particular, es ingeniero forestal también, pero Daniel es especialista justamente, es de Brasil, él está trabajando. Ah, perfecto, sí. O sea, tenemos incluso refuerzos internacionales. Sí, y bueno, yo voy contando un poco sobre el vuelta del proyecto que estamos para 2025-2027 un poco. Arrancando desde 2023, ingeniero Darío, ¿qué hemos podido ver? Porque usted lo dice, son zonas, y ya lo mencionaba, son... zonas de difícil acceso, de acceso remoto, complicado, y lo que siempre mencionamos en esta programación, hoy los ven ustedes así, dicen técnico, docente, son profesionales, ingenieros forestales, y los ven ahí todos bonitos, todos bien vestiditos, pero el investigador no siempre es así, el investigador es de hacha, machete y de bota, porque llegar a esos terrenos no es nada fácil, ingeniero, usted lo conoce por la experiencia y por el trabajo en campo. Sí, efectivamente, cuando tenemos que realizar las búsquedas de las especies botánicas, pues obviamente tenemos que adentrarnos en el campo y el campo es bastante duro, tienes que batallar con lluvia, a veces con sol, en verano el sol es bastante extremo, ahora últimamente tuvimos bastantes problemas para acceder a los sitios por el tema del invierno. Las carreteras están bastante afectadas por el fuerte invierno, entonces muchas de las veces inclusive hasta uno arriesga la vida por esas vías, ¿no? Y cuando se llega a los remanentes boscosos, pues obviamente hay que ingresar. Y hay que caminar bastante en promedio. Y en algunos casos se tiene que caminar varias horas. En otros casos se tiene que cargar muchas bolsas con muestras botánicas. Luego esas muestras hay que procesarlas. Básicamente cuando son las jornadas de campo son básicamente una semana intensa de 24/7. No es tan bonito ser investigador así como lo pintan desde afuera, ¿no? Sí, es bonito escuchar el término investigador, pero detrás de hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo de campo, que a veces cuando uno ve una publicación dice, qué bonito las fotos y todo eso, pero detrás de eso hay un trabajo bastante extenuante, inclusive que no se tiene horas para dormir. Inclusive. Es como una analogía que siempre realizo y les comparto también y a quienes nos siguen en la programación. Uno cuando se trata de un partido de fútbol, solo por poner un ejemplo, ¿qué es lo que hace uno? Llega a la casa, toma su control, enciende el televisor, ve el partido o va perdiendo su equipo, lo apaga el televisor, se dio la vuelta y el mundo sigue como si nada. Pero para que se levante esa señal y esa transmisión, como ustedes lo ven acá en la compañía de los jóvenes de comunicación, de la carrera de comunicación que están ahora acompañándonos acá en UNL Radio realizando sus prácticas preprofesionales, es todo un trabajo, es logística, es coordinación, son 1000 cosas que ellos tienen que estar detrás para levantar la señal de la radio, para estar en redes sociales. Entonces uno ve el partido, prendió, se acabó el partido, tomó, pero hay un trabajo de 8 o 10 horas antes del partido y después del partido de 1, 2, 3 horas recogiendo cables, equipos, etcétera, para que usted simplemente llegue, tome el control, encienda y apague su televisor. Es igual, uno en la revista ya ve las fotos,
Ve que todo está bonito, pero no ve todo lo que hay detrás en ese Sí, trabajo. justamente nosotros, bueno, para añadir un poco lo de Darío, es como que nosotros llevamos el laboratorio a campo, porque llevamos estereoscopios, cámaras, trípodes, alcohol para coger muestras, frascos, todo esto. Llevamos incluso secadoras. Pues es mochila de soldado. Todo, llevamos secadoras, cilindros de gas, llevamos todo para hacer secado a veces porque no, y traer las muestras para acá se nos van a dañar. O sea, hasta cilindros de gas, todo Sí, eso tiene que llevar. todo eso llevamos, o sea, todo, carpas, sleeping, podadoras de mano, podadoras aéreas, o sea, todo un set de equipos y materiales que justamente para hacer las colectas botánicas. O sea, no es como les digo, nada fácil ese no es tan trabajo. fácil. O Entonces, sea, desde 2023, digamos así, o sea, un trabajo extenuante, bastante agobiante, sacrificado, para tomar estas muestras y ver principalmente, ustedes decimos, en el herbario tenemos una colección inmensa, bueno, tenemos varias colecciones de muestras de lo que tenemos como flora, que hemos logrado ir avanzando. Hasta el momento tenemos ya resultados que nos puedan contar, ingeniero Nelson. sí, es algo interesante. Hemos realizado un total de 2.208 colecciones botánicas. Recordemos Sí. qué significa una colección botánica para tener el enlace. Sí, justamente una colección botánica es parte de una planta, parte de un espécimen que ha sido justamente, que tiene características, que se llama nosotros una muestra completa, características morfológicas, justamente disposición de hojas, de ramas, flores. Un individuo puede, de un Sí. individuo puede hacerse, es decir, de un árbol puede hacerse varias colecciones. Varias colecciones. Claro, eso varios- es para entenderlo, porque a veces la gente dice Sí. 2008 tipos de Claro. árboles. Claro, por eso es que son 2.208 colecciones Ah, y 2.208. y cerca de 650 especies ya determinadas o reportadas. Entonces, 650 especies. sí. ¿Tenemos especies nuevas, tal vez? Justo ya vamos a eso un poquito. Quería entonces indicarles, bueno, esta es una colecta botánica. Entonces, de alguna, como usted dice, de una planta podemos sacar algunos duplicados que le llamamos nosotros o partes de la planta. Y esos son como un tratamiento de secación o deshidratación, perdón, que se la pone a la muestra para que quede totalmente seca y sin cero de contenido de agua, ¿no? Y se la puede preservar durante 20, 50, 100 años a la muestra. Claro, Entonces, estas 650 especies que tenemos Sí, ya. Este sí. trabajo ya se realizó con estas. ya se realizó, ya hicimos el secado, ahora están ingresadas en el herbario. Ahora lo que estamos ya trabajando es un poquito de afinar más la determinación o la identificación de estos grupos. Y cuando me refiere a especies nuevas, sí, hemos estado trabajando con 2 especies nuevas ya, 2 especies de bromelias. Tenemos posiblemente 2 especies más para la ciencia, nuevas para la ciencia. O sea, nuevas en general, Nuevas, totalmente, sí, inédito. Sí, nuevas. Y tenemos 3 reportes o registros nuevos para el Ecuador, que han sido ya especies reportadas para el Perú, pero que ya tenemos estos registros para Ecuador también. Entonces tenemos que hacer las publicaciones respectivas. ¿Cuán importante, ingeniero Darío, es esto? Descubrir estas especies nuevas. ¿Cuánto significa? ¿Qué implica? Bueno, eso incrementa la riqueza florística y la diversidad y recalca el título de país megadiverso para el Ecuador y sobre todo para la región sur. Entonces es importante el número de especies nuevas que van apareciendo y sobre todo en estos sectores tan amenazados, eso es un plus para tener un poco de insumos y poder hablar con los tomadores de Claro, decisiones. vamos al tema de política local, Sí. política nacional, de cuidado y de protección. Sí, hablar justamente con los tomadores de decisiones y mostrarles que esos sectores todavía conservan su riqueza y su diversidad y es menester de ellos pues trabajar en función de que se conserven. El tema de conocer o colectar tantas muestras o tantos duplicados de muchas especies también es importante porque, como mencionaba Nelson, hay muchas especies que han sido reportadas para el Perú, pero no son conocidas para acá el Ecuador y al nosotros colectar una muestra y establecer ese registro, pues entonces incrementamos nuestra flora y ampliamos el rango de distribución, que generalmente las publicaciones dicen, bueno, esta planta solo la encuentras en Perú. A eso también quería ir. Solo la encuentras en Perú, pero ahora con el registro que nosotros estamos haciendo en Ecuador, ya se tiene que cambiar eso y decir, muy bien, esta planta está en el Perú, pero también alcanza hasta ciertos lugares del Ecuador. Ingeniero Darío, ya lo decía el ingeniero Nelson, son 2 tipos de bromelias, al menos hasta el momento que se va descubriendo. ¿Cuáles son las bromelias? Tratemos para que la gente lo entienda. ¿Qué son las bromelias? Bueno, las bromelias son un grupo de especies de plantas
Principalmente suelen ser epífitas, aunque también son terrestres, muchas de ellas. Tienen la disposición de hojas en rosetas y tienen una inflorescencia, bueno, hay una gran cantidad de especies. Nelson, tú eres un poco más experto. ¿Cuántas especies son más o menos? Bueno, por el Ecuador estamos más o menos alrededor de 500 especies. De bromelias, o sea, de las que ya están catalogadas, clasificadas. Sí, para el mundo. ¿Esas qué son? No sé, lo que quiero tratar de ir es, no sé, ¿sirven para la fauna como tal? ¿Son fuentes de alimento de algunas Bueno, estas son conocidas especies? como las famosas, los huaycundos, que antes se utilizaban las hojas para hacer los nacimientos, los pesebres, ¿esos? Sí, los pesebres en cierta manera, pero también para hacer justamente los tamales, los envueltos. Se utilizaba en vez de hoja de achira, entonces se utilizaban estas hojas. Entonces, en la provincia es muy conocido como huaycundos, estas plantas de aquí. Son especies que justamente tienen una buena distribución y una amplia distribución justamente en la cuenca del río Mayo. Entonces, hay una gran diversidad de especies ahí y con las colectas, como dijo Darío, hemos ubicado poco a poco estas especies. Bueno, ¿no? Ecológicamente también, como la pregunta mencionaban, todas las especies tienen una función en el ecosistema, ¿no? Y las bromelias también, pues obviamente, muchas de ellas tienen un sistema de disposición de hojas que hace como que crean como un tanque de reserva de agua de la cual se nutren, y de allí ese suele ser el hábitat, por ejemplo, para algunas especies de fauna, como anfibios, unas ranitas pequeñitas que suelen, digamos, depositar sus huevos allí y realizar todo su ciclo vital. Todo confluye y tiene un fin, por eso es de cómo se trabaja y cuán sabia es la naturaleza de poder agrupar o ver cómo se mueva todo un sistema realmente que funcione de inicio a fin, con un objetivo que es la vida. Servir de alimento, por ejemplo, para los colibríes, para los osos. Los osos se alimentan justamente de una especie de algunas especies de puyas, ¿no? Que son bromelias. Claro, recuerdo que nos decía en nuestro diálogo anterior el ingeniero Nelson, con este estudio de lo que vamos viendo, ¿cuántos identificados, si podemos segmentarlo otra vez, cuánto en Palanda, cuánto en Chinchipe? Bueno, dar un número así es un poco complicado porque los ecosistemas sabemos que no tienen límites, entonces se confluyen, ecosistemas que están en las dos regiones, entonces lo que sí es... ¿Varían mucho? Miren que en la cuenca del río Mayo está compuesta por 6 tipos de ecosistemas. Entonces, si nos vamos desde la parte alta, desde la parte de la cordillera de Sabanilla, que es en la parte alta de Valladolid, tenemos el páramo, bajamos por un bosque montano, montano bajo, piemontano, y llegamos hasta una parte que es un bosque semidecido en la parte de la Balsa, en límite con el Perú. Y también tenemos los bosques de la parte de la cordillera del Cóndor. Entonces, es un área muy diversa en cuanto a ecosistemas y por eso también tenemos, o sea, hay una confluencia de ecosistemas en todo el área. Y es un área muy grande que tenemos casi como 3.110 kilómetros cuadrados más o menos de superficie. Es bastante extenso. Es bastante extenso, es por eso lo que no hemos podido todavía abarcar todo el área y por eso es que lanzamos nuevamente el proyecto para estos 2 años. Ahora, ¿de dónde surgió como tal la iniciativa, si lo podemos mencionar así? ¿De dónde surge? ¿Por qué decir, ya lo decía el ingeniero Darío, son terrenos realmente que poco o nada se ha logrado realizar investigación, ya por todos los recursos y los factores que él insinuaba, que él mencionaba, pero ¿por qué? ¿De dónde surgió realmente esta iniciativa de decir, centrémonos en estudiar esto? Bueno, justamente esta necesidad surgió con la idea del doctor Joffre porque no se habían hecho exploraciones justamente botánicas y es una zona de amplio interés científico para registrar, como dijo Darío, especies nuevas o catalogarlas como nuevas. Con esto, ¿cuál es el aporte? La ocasión anterior manifestábamos que el herbario tiene una plataforma y que ya está todo lo que tenemos en físico a nivel digital, al igual que presentamos al mundo, que permite que nuevos investigadores vengan a realizar también sus trabajos, sus estudios. Con estos descubrimientos, si lo puedo mencionar, si ustedes me corregirán, pero ¿qué más le presentamos y le ofrecemos al mundo? Por ejemplo, un investigador desde afuera ve estos trabajos de la Universidad Nacional de Loja que se están desarrollando. ¿Qué puede obtener él? ¿Qué le estamos brindando al mundo también con esto? Bueno, estamos abriendo una puerta justamente para la investigación y el conocimiento de esta flora de la parte del río Mayo, de la cuenca del río Mayo, donde investigadores, tanto nacionales, internacionales, científicos, pueden llegar al herbario y realizar su trabajo justamente para conocer qué tipo de flora y estudiar grupos. Como universidad seguimos siendo referentes. Seguimos siendo un referente, pues recuerden que somos el cuarto herbario más importante del país. Hoy en día tenemos cerca de 47.231 colecciones en el herbario depositadas ahí. Entonces todo lo que se viene sumando, entonces esperamos llegar este año a 60.000 colecciones. Que es una cifra bastante importante. Bastante grande, es uno de los mejores herbarios del país. Ingeniero Darío, cuando hablamos de la parte forestal como tal, y que es su profesión de los dos, tanto del ingeniero Nelson como la suya,
Realmente el panorama que apreciamos, que usted decía, la deforestación ya ha hecho un impacto significativo. Estamos buscando impulsar, si es de alguna manera, políticas, el desarrollo de políticas de protección. Pero ¿qué nos espera de hoy en más? Tracemos un horizonte, no sé, a 10, a 15, a 20 años. Si no hacemos nada, es la pregunta como tal. ¿Qué va a pasar realmente en la región sur, suroriente, suroccidente del país? Bueno, lo más evidente es que estos ecosistemas se sigan degradando hasta un punto de no retorno y principalmente tengamos una pérdida de biodiversidad muy grande, eso por un lado. Por otro lado, perderemos la oportunidad de inclusive conseguir fondos para investigación, que suele haber muchos fondos para investigación, inclusive perderíamos la capacidad de conocer y tener información para hablarles a los tomadores de decisiones en función de la necesidad de implementar políticas de protección para que esos ecosistemas que se están viendo muy amenazados pues se protejan de alguna forma. Si bien es cierto, hay digamos parques nacionales establecidos, pero no es suficiente ese esquema de conservación. Ahora hay otros esquemas de conservación, como por ejemplo las áreas de conservación. Que eso es con, si mal no recuerdo, es con propiedad privada. Las propiedades privadas, las ACMUs, que también se conocen. Entonces, lo que falta es información para decir, miren, esta área es muy importante biológicamente, florísticamente, de provisión de servicios ecosistémicos y necesitamos protegerla. Pero nos van a decir, ok, pero ¿por qué dices eso? Entonces nosotros tenemos, miren, esta es la cantidad de especies que existen allí, estas especies son endémicas, de aquí salieron tantas especies nuevas. Entonces esa información es de peso para que justamente los tomadores de decisiones puedan tener insumos para, digamos, establecer una política o establecer un área de protección, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta llegar a la gente, ingeniero Darío? Porque siempre insistimos, hablamos de servicios ecosistémicos, pero la ciudadanía, el productor, la gente de campo entiende por el servicio ecosistémico, dice es para lo que te sirven los árboles, pero lo relaciona con el único servicio que tengo, es para sacar madera y porque me dicen, ellos no es que hay que ser sinceros, hay que decirlo así, me dicen que purifican el aire y que me dan agua, pero y la madera, y hasta ahí nomás. ¿Cuáles otros son estos servicios ecosistémicos realmente que le podemos explicar a la gente para que diga, conozco y conservo? Lo que es una frase que estoy parafraseando al doctor Jofre Aguirre, en el diálogo anterior él decía, lo que uno conoce, conserva, porque lo que desconoce no me interesa y no conservo. ¿Qué explicarle en ese sentido a la gente? Justamente esas palabras son bastante acertadas, decir que lo que conozco conservo y lo que no conozco no conservo. Justamente por el desconocimiento es que no se conserva y se ha degradado a tal punto en estas áreas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar a la gente? Bueno, la gente, hablando del tema de servicios ecosistémicos, hay que distinguir un poco. Los bosques o los ecosistemas pues nos brindan bienes y servicios, ¿no? Un servicio ecosistémico, por ejemplo, la provisión de agua, ¿sí? Los bosques funcionan casi como una esponja que cuando captan el agua, pues la van escurriendo de poco a poco y estas van a las fuentes hídricas. Nosotros nos hemos dado cuenta en nuestros recorridos que hay muchas áreas deforestadas que tienen problemas de erosión. Las áreas han sido tan saturadas de agua que se producen deslizamientos de tierra bastante considerables que destruyen las carreteras y eso también es un problema. Mira, es que ahí lo entiende la gente. Cuando dice eso, cuando te impactan las carreteras, ahí entiende que tiene que cuidar los árboles. Inclusive yo he visto muchas áreas que están totalmente perdidas porque se ha ido todo prácticamente el terreno en un deslave, por ejemplo. Y eso es justamente porque ese sitio ha sido dedicado a muchos años de actividad ganadera intensiva y la desprovisión de cobertura vegetal adecuada ha hecho que ese suelo se sature y esos suelos generalmente son bastante sueltos y se van para abajo, ¿no? Entonces ese es un problema, por ejemplo, ¿sí? El tema del almacenamiento de carbono, si bien es cierto nosotros no comemos, digamos, o mejor dicho, un productor, un ganadero no come, digamos, carbono como tal, pero el bosque sí provee este servicio para toda la colectividad. Entonces tenemos que verlo en un contexto más
más de bien común, no solo de un bien particular. Y bueno, hay muchos mecanismos que se tienen que trabajar en ese sentido para poder establecer esa información y llegarle a la gente como tal. Tampoco podemos llegar con un discurso tan radical como decir hay que parar totalmente las actividades, porque eso es imposible. El productor, el ganadero, madera, a veces necesitan comer, nombre de situaciones, y muchas de las veces viven pues de sus terrenos, ¿no? Pero ahí entran otro tipo de proyectos de desarrollo en los cuales pueden potenciar, digamos, las capacidades que tiene la gente, solo que hay que, coordinarlas y orientarlas de mejor forma. Muchas de las veces las actividades que realizan los productores son un tanto desordenadas. Ahí viene, digamos, un proyecto de desarrollo para ordenación territorial, para manejar de mejor manera sus predios y no tener la necesidad de ampliar o ir a otro sitio o tratar de deforestar otro pedazo de tierra para poner pasto para sus vacas, porque el otro terreno ya no es tan productivo. Entonces, hay muchos proyectos de desarrollo que podrían trabajar en ese sentido, pero necesitamos información. Necesitamos información. Y vamos a irnos a una pausa, y a mí no les avisa a nuestros compañeros en controles. Es importante, en estas tierras de Palanda, Chinchipe, les dejo planteando una inquietud. Ustedes me dirán después, por el contacto que han tenido la gente, qué tan cierto es. Pero nos decían que antes la gente llegaba y decía hasta aquí, hasta acá es mío, y luego hacían las escrituras. Primero llegaban a tomar posesión de los terrenos y cogían y cortaban los árboles, ya está cortado y esto es mío. Y era una forma de antes, no sé, hace unos 100 años, poco menos tal vez, de cómo se trabajaba. En ese sentido, y los árboles que vamos a encontrar y que han encontrado ustedes en el estudio, mencionando algunas especies, ingeniero Nelson, luego de la pausa para que me ayude con estos detalles. Así que, compañeros, hacemos una pausa en Línea Verde en UNL Radio, seguimos con más en la programación. Enseguida regresamos con más de En Línea Verde. Por la señal de UNL Radio. De crear nuevas propuestas, la UNL cuenta con personas como tú. Desde 1859 puedes escoger entre nuestras 47 carreras y 3 modalidades de estudio: presencial, a distancia y en línea. Universidad Nacional de Loja, formando profesionales. Inspírate, cree y transforma con la UNL. Atención Motupe y sectores cercanos. La Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de odontología, invita a mujeres embarazadas y a madres con niños menores de 5 años a participar en la campaña gratuita de atención odontológica primaria que se realiza en el Centro de Salud Universitario de Motupe. Recibe servicios como educación para la salud bucal, diagnósticos, limpiezas dentales, extracciones, tratamientos de encías y restauraciones totalmente gratuitos. Te esperamos los martes y jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los miércoles de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Cuida tu salud y la de tu familia con el apoyo de profesionales de la UNL. Proyecto de vinculación con la Sociedad Facultad de la Salud Humana, Universidad Nacional de Loja. Crecer también es entender que hay nuevas formas de ahorrar. Por eso Banco de Loja creó Crece Más, una cuenta flexible con alta rentabilidad. Obtendrás pago de interés diario. Retira tu dinero cuando quieras. No tendrás ninguna penalidad y muchos beneficios más. Crece Más, la nueva forma de ahorrar. Apertúrala online en tu banca móvil o banca web. Banco de Loja. Convenio de Cooperación Interinstitucional 070. Continuamos con más de En Línea Verde. Por la señal de UNL Radio. Estamos de vuelta y seguimos con más de En Línea Verde, el programa de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. Hoy topando el estudio que realizan profesionales en ingeniería forestal del Herbario Reinaldo Espinosa de nuestra universidad en los cantones Palanda y Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. Estudiar la flora, por qué, las causas, todo lo estamos conociendo en este diálogo. Y antes de la pausa mencionábamos la inquietud de realmente cuánto ha afectado, o si es cierto o no y en qué porcentaje. Lo que les decía, mis estimados invitados, la gente antes iba, decía de aquí a acá es mío, luego cercaban, cortaban árboles, metían ganado, luego cercaban. Y cuánto complica también esto para el trabajo que se puede hacer en estos proyectos
de reforestación, incluso de cuidado, de protección, y el sinnúmero de aristas en las que ustedes están envueltos. Y también pues los árboles, les decía que se han encontrado ya las especies conocidas, tal vez algunas no se dan en un lado, no se dan en otro lado. ¿Qué podemos aportar en ese sentido, ingeniero Nelson? Bueno, en la cuestión, antiguamente, ¿no? Lo que sea, los colonos llegaban a este sitio y lo que era es hacer el cambio de uso de suelo. Es decir, entonces reemplazaban la cobertura vegetal por pastizales. Entonces esto era una forma de posesión o de apropiarse del área, ¿no? Entonces, y luego hacía lo que es el cercado para justamente delimitar hacer sus linderos, ¿no? O sea, ¿esto sigue pasando realmente? Bueno, actualmente esto ya casi ya está toda el área, digamos, de justamente estos terrenos ya están todos con propietarios, algunos están bajo o sea, ya ya no es que se sigue haciendo, pero no, se hizo y se mantiene. Se mantiene ya, porque las demás áreas ya están bajo conservación o pertenecen a parques y todo esto. En ese sentido, ¿dificulta realmente el trabajo para ustedes? Bueno, para nosotros no, pero sí para proyectos, por ejemplo, de conservación o de desarrollo, sí dificulta porque, digamos, actualmente hay muchos propietarios que no tienen sus escrituras de los terrenos. Ya no están inscritas. No están inscritas, entonces es imposible que hacer proyectos de desarrollo si no tienen inscritas las escrituras justamente en las áreas estatales, ¿no? ¿Esto por qué? Porque esto implica recursos. Entonces usted tiene que hacer una planimetría, levantar el terreno, inscribir, pagar a un profesional. Entonces todo esto conlleva gastos. Entonces que la gente, recuerden que estamos hablando de gente campesina que justamente no tiene muchos recursos. Bueno, y es importante conocer esos detalles. Sí. Y le decía también, dentro ya de las 650 especies, si mal no recuerdo que nos dice ingeniero que han sido identificadas, sí. ¿Qué especies, no sé, que sean comunes, que la gente las pueda identificar, han visto que están ahí y que son comunes ya en esta zona? Bueno, hablando un poquito de esto, quiero decir o referir que esta área de acá, justamente de la cuenca del río Mayo, es un poco diferente a la parte de Zamora, ¿no? De la parte que tenemos más arriba, en la parte oriental. Justamente porque acá existe la depresión de Huancabamba, entonces tenemos la depresión de Huancabamba que viene del Valle de Girón y pasa hasta el Perú, ¿no? Entonces, cuando hablamos de depresión, ¿significa? Es una depresión geográfica justamente que hay en esta zona. Entonces, es decir, ya es un nivel más bajo. Si los Andes se achican, se vuelven más bajos, solo hay ramales nomás, entonces es una área muy diferente, por ejemplo, también al norte, centro-norte del Ecuador. Entonces, florísticamente va a ser súper diferente. Lo que hace que hayan especies en determinados sitios y en otros no. Sí, justamente, y que hayan pisos florísticos y ecosistemas muy diferentes a las otras áreas también. Entre especies que son diferentes, bueno, hemos tenido algunas especies. Sabemos que Palande es el origen del cacao, casi 5.000 años estamos hablando del origen del cacao. Se ha atribuido, sí, que es origen del cacao. Hemos encontrado cosas muy interesantes, por ejemplo, poblaciones de cacao silvestre. Hemos encontrado también, todavía existen poblaciones, aunque están amenazadas, pero todavía existen. O sea, pero es común, es decir, cuando uno sale a la montaña y encuentra un capulí y dice, ay, mira, ve, aquí hay un capulí, y nadie lo sembró, o sea, es normal. Es natural, es natural. Oye, no sé, pero hemos llegado tanto a sorprendernos de que ya no estamos acostumbrados a ver en viveros o sembrado en el patio de la casa y ya no verlo en la montaña, porque si tú sales a caminar a la montaña, ya no encuentras, por ejemplo, especies frutales, no sé, árboles frutales no son comunes de encontrar. Es que generalmente la mayoría de especies frutales que hay en nuestros mercados o en las ciudades son especies exóticas. Perfecto. Sí, son especies exóticas introducidas de otros países que han sido adaptadas y aquí se utiliza para la comercialización y venta y todo eso. Pero otra cuestión son las especies nativas que están creciendo en las áreas silvestres, en las zonas de montaña, que esas son las especies interesantes porque antiguamente se les daba uso a esas especies y con el tiempo ha ido perdiendo ese uso. Por ejemplo, ¿cuál es, ingeniero Darío? ¿Podemos mencionar algunas especies nativas? Bueno, en el área del páramo, por ejemplo, hay algunas de la familia Ericácea que producen unas bayas que son bastante dulces. El mismo mortiño que se utiliza para la colada morada. Culturalmente... Esto es nativo, es nuestro. Sí, es nuestro, y es nativo. Eso culturalmente, en esa época, para fabricar la colada morada auténtica, pues la gente iba a colectar los frutos de esta especie. Le llaman como un nombre mortiño, nombre científico Vaccinium floribundum. Eso para mencionar una de las especies nativas. Bueno, es un arbusto pequeño, pero los frutos son utilizados para ese fin. Especies arbóreas de frutos nativos, por ejemplo, la luma. La luma es un fruto que se lo utilizaba mucho antiguamente, pero que ahora básicamente se está perdiendo el uso. Se encuentran algunos pocos árboles sembrados, pero ya la producción, digamos, como tal del fruto... Y nos los venden aquí mismo en nuestra tierra como fruto exótico, ¿se da cuenta? Claro, bueno, y como mencionaba Nelson, la mayoría de árboles frutales pues son exóticos, justamente que se trajeron de otros países
para hacer la producción. Más allá de los árboles frutales que hemos encontrado ya en este estudio, las 650 especies, común que la gente lo puede identificar, es como cuando decimos eucalipto, cedro, por mencionar unos nombres. En el tema ya oriente, que sí presenta una, como usted decía, depreciaciones, etcétera, en el tema ya de altitudinal, especies tal vez algunas que podamos identificar. Bueno, generalmente hay especies de cedro que son muy comunes. El cedro, sí. Sí, pero son diferentes otros tipos de especies que tenemos. Cedrela es un grupo muy diverso de especies, sí, pero tenemos algunas especies también reportadas para acá del sur. Tenemos otro tipo de especies que, por ejemplo, y hemos visto que son interesantes, por ejemplo, para restauración, porque generalmente en esta zona baja de la parte de la balsa son zonas que son muy frecuentemente quemadas. Pero hemos visto que especies arbóreas sí son persistentes, o sea, no mueren con los incendios forestales. Entonces, eso nos permite también dar como también especies, iniciativas que se las pueden utilizar para programas de restauración. Con este tipo de especies. Usted decía y mencionaba el tema del fuego, que también lo hemos abordado en algunas de estas programaciones en Línea Verde, pero ¿cuánto implica o cuánto arriesga también? Porque siempre hemos visto que cuando llega la época, lamentablemente tenemos que hablar así, hay una época de incendios forestales que se asocia a la sequía, el tema de pirómanos, etcétera, gente que los inicia, tal vez se inician, no sé, ustedes sabrán, de forma natural, pero siempre las noticias son Loja, es parte de Loja, ciudad acá, pero para Zamora como tal no se escucha mucho de esto. Bueno, no son áreas que son bastante frecuentemente sí son propensas. Sí, son muy propensas por incendios provocados. Lo que pasa que ahí hace la gente lo que es justamente para hacer sus siembras, para iniciar sus siembras, hace la quema de sus terrenos y es lo que procede a veces a incendios forestales de mayor magnitud y todo eso. Pero se dan justamente en la parte de Palanda, la parte de Chinchipe y con más intensidad en la parte de la balsa. Si bien no es su fuerte, ingeniero Darío, este tema de la parte ya de la producción, de la tierra como tal, pero ¿cuán recomendable es seguir haciendo esto de las quemas? La gente dice, no, es que quemar con eso mismo se abona, de lo poco que conozco, si estoy equivocado, corríjanme. Pero ¿cuán recomendable es seguir haciendo esto? Bueno, más el tema es un tema de economía, ¿no? O sea, los propietarios de los predios necesitan el terreno, prepararlo para la siembra y realizar, digamos, el desmonte o la limpieza de forma manual requiere mucho gasto, mucha mano de obra. Mucha ampolla también. Entonces, exactamente, entonces lo más factible, lo más rápido es, prender un fuego y que el fuego se encargue de limpiar, ¿sí? Pero lamentablemente las épocas en las que se realiza eso son cuando está seco. Épocas en las que está seco, épocas que generalmente suelen haber también fuertes vientos, en el caso de acá de Loja, y eso hace que el fuego se propague descontroladamente y no solo afecte el predio que se quería limpiar para preparar el terreno, sino otras áreas que no se quería quemar, pero lamentablemente no se puede controlar el fuego. No tenemos todavía hay algunas iniciativas de manejo de fuego, se han hecho algunos talleres, algunas cosas, pero todavía nos falta mucho para poder, realizar quemas de forma controlada y técnica, que eso es lo más recomendable. Cuando se realiza una quema, pues se necesita tener toda una cuadrilla, se tiene que preparar inclusive el terreno, realizar fajas cortafuegos, distribuir cuadrillas para poder atender, se necesita de recurso humano numeroso. Sí, también. Entonces el productor es él, su familia, tal vez él, sus 3, 4 hijos y para de contar. Exactamente. Para cubrir, no sé, una extensión 200, 300, 400 metros cuadrados, puede ser más, menos. Sí, exactamente. Entonces se necesita una cierta planificación, se necesita gente también capacitada, porque también si no se conoce, pues se pueden generar accidentes, ¿no? El fuego es muy impredecible en algunos casos. El viento puede hacer que las llamas crezcan de tamaño y pueden afectar a las personas, el humo puede asfixiarles, hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta y básicamente cuando se realizan esas quemas pues no se lo hace con tanta gente y ese es el problema que se escapan. Claro, usted dice, el fuego es traicionero como esos seres que sabemos sin agraviar. Entonces es bastante complicado el tema. Pero también el enseñar, el capacitar, si nos salimos un poquito del tema, a manejar el fuego es no solo de hacerlo en teoría. Siempre voy a eso. Usted en este momento, ustedes
me pueden decir, así se maneja un carro, que embragas, que son los cambios, el volante, que etcétera. Pero si no me sienta en un vehículo y no me hace que practique, poco nada vamos a lograr. Realmente a veces las capacitaciones se quedan solo en eso y de todas maneras es complicado enseñar y capacitar a la gente para que llegue y sepa manejar ya in situ el fuego o qué hacer. Es un tema bastante complicado, pero que sí termina afectando, porque le digo, no se conoce mucho. Ustedes dicen, ingeniero Nelson, si eso es un escenario, digámoslo así, propicio, pero que lamentablemente se presta para esto. Los incendios forestales, ¿qué perjuicio, por ejemplo, en esta zona del país pueden generar, tanto en flora como en fauna, ingeniero Nelson? Porque hablamos de que son zonas y es un entorno natural, hablamos que hoy el oriente ecuatoriano, en cierta manera, todavía es un territorio de naturaleza, de vida. Sí, bueno, la principal afectación de esto es la pérdida de biodiversidad, tanto hablando de flora como de fauna. Recordemos que a lo que se producen los incendios se van a perder muchas plantas, en cuestión de abundancia, en cuestión de cantidad y en cuestión de diversidad. Entonces, esto sucede justamente cuando hay este tipo de incendios y cuando también están descontrolados, ¿no? Que hemos visto el año pasado, este año hemos visto cómo se han quemado cientos y cientos o miles de hectáreas y entonces se ha perdido mucha diversidad ahí. ¿La recuperación es rápida en esto? No, cuando se pierde un bosque es completamente difícil que se vuelva al estado original, o sea, nunca se va a volver al estado original. Vendrán procesos de sucesiones ecológicas, etcétera, etcétera, pero nunca se llegará al punto de inicio. Ahora, en el tema ya de catalogar lo que han venido haciendo en el estudio como tal, ingeniero Darío, ¿qué puntos podemos destacar? Cuando se colecta una especie, ¿qué puntos se van observando y se van viendo como para que sea parte ya del herbario, para que sirva como fuente de conocimiento para otros investigadores? Bueno, nosotros estamos enfocados en todo el tipo de plantas vasculares. Ese es el grupo que nosotros nos ¿Cuáles son las plantas vasculares? Yo siempre les digo, estamos en clases, yo soy alumno nuevo de ingeniería forestal. Cuénteme, si me habla de vasculares, estábamos yendo, nos dijo Cantinflas, ya haciéndome preguntas de bachillerato cuando estábamos en las vocales. Bueno, plantas vasculares son aquellas que tienen, pues, básicamente vasos de conducción de savia, ¿no? Y nosotros nos enfocamos en ese grupo de plantas. Lo que hacemos cuando llegamos al campo es, primero, identificar que un individuo esté fértil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se encuentre ya sea con flores o con frutos, porque ese es un indicativo de que está en una fase de reproducción. Y muchos de esos caracteres son importantes para la identificación. Entonces, tratamos de colectar todos esos tipos de especímenes en ese estadio. Tomamos notas del hábito de crecimiento, si es un árbol, arbusto, hierba, bejuco, liana, epífita, ¿sí? Tomamos esos datos, colocamos los datos del sitio, coordenadas geográficas, el tamaño del individuo, los colores de las flores, colores de frutos. Eso se alimenta la base de datos y la etiqueta que va a ir en la muestra que vamos a secar. Colectamos todo lo que encontramos de esas características. ¿Para qué? Para que luego, nosotros, como mencionó Nelson, pues el tema taxonómico es tan grande que no podemos abarcarlo. Nosotros podemos de pronto estudiar uno o dos grupos taxonómicos, pero no todos, ¿no? En ese sentido, la intención de colectar todo esto es mantener, entre comillas, en archivo, hasta que especialistas que se dedican a esos grupos taxonómicos puedan acercarse al herbario y puedan estudiarlos. Y quién quita que entre alguno de esos especímenes que se colectaron está una especie nueva. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos proyectado hasta el 2027 culminar con el proyecto, pero esos especímenes van a quedar depositados en el herbario y los investigadores de fuera o de dentro del país pueden acercarse y luego, con los años, muy probablemente pueden asomar nuevas especies. Esa es más o menos la forma como se procede, digamos, para colectar. Esto permite, ingeniero Nelson, por ejemplo, saber que un árbol normalmente, cito, por ejemplo, se me explica, un eucalipto, por decirlo así, crece 50 metros, pero ustedes lograron colectar una muestra de un eucalipto de 70. Esto permite también hacer proyecciones dinámicas, conocer nuevamente el desarrollo de especies,
¿Cómo funciona también esto a través de la toma de muestras y de tener algo colectado ya para que la gente pueda investigar? Claro, bueno, recordemos que bueno, las plantas, hablando de una forma más entendible, están clasificadas en familias, géneros y especies, ¿no? Entonces, cada familia, cada género y cada especie tiene sus características que las distingue de otras. Entonces, es lo que reunimos la información. Lo importante es que entre más colectemos, más información se genera, ¿sí? Entonces, como usted dice, entonces podemos encontrar árboles que estaban reportadas, por ejemplo, con de un rango altitudinal a 1000 metros, encontramos a 1500, entonces ya estamos dando un rango ya que es de 1000 a 1500. Estamos diciendo, entonces, mira, esta especie ya no se ubica solo a 1000, no la pueden sembrar solo a 1000, sino también hasta 1500 podemos llegar, si queremos hacer estudios de restauración o otro tipo de actividades. ¿Qué tan cierto es esto, que es una máxima popular que dicen, y lo que les decía creo fue en la pausa que hicimos, dicen, no, es que este árbol es del caliente, es lo que dicen, por ejemplo, las personas del campo, no, esta especie es del frío, si la siembras en el caliente no te crece o no te va a cargar. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, es muy cierto porque, o sea, cada especie tiene su ecología, ¿no? Entonces es difícil, si usted la trae que está adaptada a 2200 y llevarla a 1200, entonces las condiciones ambientales son muy diferentes, temperatura, precipitación, todas esas cuestiones, suelos son diferentes. Entonces, o sea, pero realmente puede crecer, no puede crecer. Puede crecer, pero generalmente no va, en el caso de producción, no va a alcanzar su madurez, no va a tener el mismo nivel de producción. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en tamaño, tal vez si en su estado, en su hábitat natural tenía 20 metros, acá tal vez va a llegar a unos 10 metros. Y tal vez no cargue, ¿no? De frutos. O tal vez cargue con frutos pequeños. Entonces, todas esas cuestiones, sí, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Aparte también de lo que hacemos en las colecciones, también hacemos un archivo fotográfico y eso es muy bueno porque anteriormente, hace décadas atrás, no se hacía y no había cámaras tampoco. Entonces tenemos un archivo fotográfico de todas las especies que hemos hecho colectas. Entonces, o sea, había cámaras, lo que no había era billete. Tal vez. Entonces, mire, esa información va a servir a futuro porque recuerden que al hacer un herbario o al hacer una muestra botánica, pierden caracteres, es decir, en coloración de hojas, en coloración de flores, las flores se cierran, claro, ¿cierto? Se secan, se reducen, por ejemplo, el tejido vegetal se reduce en un 30%, entonces las fotos van a permitir tener esos detalles todavía. Entonces, si algún especialista o nosotros mismos queremos ya ahondar más en el estudio de este grupo taxonómico, lo podemos hacer justamente con esta evidencia fotográfica. Genial. Tenemos ya para el cierre de la programación también, nos escriben nuestros fans por interno y nos dicen qué tal es trabajar con el doctor Jofre Aguirre como director. A ver, cuente usted, ingeniero Nelson, empecemos por usted. No, es una no, es una muy buena persona. El doctor Jofre es una persona que le gusta bastante trabajar justamente en cuestión de plantas, en ecología, pero es una persona que exige bastante justamente en estos trabajos. Entonces, una buena experiencia con su conocimiento también nos ha permitido justamente abrir más allá lo que es la cuestión de investigación del herbario también. Ingeniero Darío, ¿qué tal? ¿Le ha parecido trabajar con el doctor Jofre Aguirre como director? Bueno, yo tuve la fortuna de que él fue mi director de tesis y justamente el acervo de conocimiento que él tiene es bastante grande y para mí ha sido bastante interesante trabajar con él, dada la gran cantidad de conocimiento que tiene. Como dice Nelson, también es bastante exigente en el tema de realizar todo este tipo de trabajos, porque hay que ponerle bastante énfasis a todos los detalles, ¿no? Son oportunidades escasas que se tiene para llegar a sitios tan remotos y hay que tratar de sacar la mayor cantidad de información posible para poder luego realizar publicaciones que son la forma de divulgación científica que tenemos. Saludos a propósito al doctor Jofre Aguirre, de seguro está en sintonía de la programación de En Línea Verde, pues él es responsable tanto del herbario Reinaldo Espinosa como del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa y del Parque Universitario también Francisco Vivar Castro. Es una persona que, me disculpa doctor, siempre se me escapa el año desde que usted está al frente de estos laboratorios vivos que tiene la Universidad Nacional de Loja. Si mal no recuerdo, desde el 97 está él, si mal no recuerdo, 97 o 99, discúlpeme doctor, pero por ahí va antes del 2000, son ya más de 25 años de trabajo, de servicio, y que él siempre lo dice, acá no te pagan bonificación, esto es por amor a la profesión como tal. Pero bueno, saludos para él que esté en sintonía, que espero esté en sintonía de la programación. Finalmente, y ya como el tiempo en radio es oro, ¿qué satisfacción deja trabajar en este tipo de proyectos, ingeniero Nelson? Lo que a mí me gustaba bastante es que te permite ahondar en el conocimiento florístico, te permite prepararte más y conocer más sobre la flora de tu región, más que todo, y dar a conocer justamente todos estos grupos
y que va a servir de información para la formación de los estudiantes justamente de aquí de la Universidad Nacional de Loja. Genial. Ingeniero Diego, desde su perspectiva. Bueno, también básicamente tratar de incorporar la información que no se conoce de estos sectores, tratar de rescatarlo antes de que se vaya a perder, porque no sabemos el tema de la deforestación, el tema de la minería, es un problema que sigue latente, parece que se ha incrementado más. Esto tiene mucho que ver con temas de políticas, básicamente, que es un tema que se tendría que discutir en otros momentos, pero la satisfacción que yo tengo es básicamente trabajar en rescatar esa información y que quede plasmada en las colecciones botánicas para que los futuros investigadores puedan estudiarlas, ¿no? Y bueno, particularmente estamos también trabajando en dos grupos taxonómicos particulares, como son las palmas y también el grupo de cecropias, que son dos grupos taxonómicos bastante interesantes. Son poco estudiados porque tienen cierta dificultad y ahí está el reto, ¿no? Y para mí es un gusto trabajar justamente o colaborar con los especialistas que están tratando de rescatar esa información. Para mí esa es la satisfacción. Es decir, a seguirnos poniendo botas. Hay que seguir todo el tiempo. Tenemos 2 años más. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Sí. Queremos cerrar esta programación en Línea Verde y nuevamente, pues a propósito del doctor Xofre Aguirre, él siempre dice, es hora de seguir preparando y formando integralmente a las nuevas generaciones, a quienes van a estar haciendo ciencia, continuarán haciendo ciencia y se harán cargo tarde o temprano también de estos laboratorios vivos que tenemos como universidad. Así que hay bastante responsabilidad sobre sus hombros y por si acaso no se han dado cuenta, les estoy comentando ahora, tienen muchísimo trabajo por hacer y por seguir manteniendo esto que se viene realizando. Así que placer inmenso tenerlos por acá. Ya están nuestros amigos, el señor Álvaro está por acá que nos está acompañando. Vienen para el bar, tal vez, me imagino. Perfecto, vienen para el bar, ya están puntualitos, así que ya mismo vienen nuestros amigos del bar, son 11 de la mañana en punto. Qué placer tenerlos. Gracias. Acá nuevamente en la programación. Ingeniero Delson en su despedida. Muy bueno. Les agradezco bastante por esta oportunidad para justamente difundir toda la información y esperamos en otra visita poder ya informar más sobre todos los hallazgos que tenemos justamente para este año. Qué bien, ingeniero Nelson. Ingeniero Darío, su despedida también. De igual forma, un agradecimiento a ustedes, al programa y esperamos en la próxima oportunidad mostrar la información de las nuevas colectas botánicas que vamos a realizar. A ustedes, millón gracias por acompañarnos en la edición de En Línea Verde. Próximo lunes, 10 de la mañana, estamos con más de la programación de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. Los dejamos ya puntualitos porque se vienen nuestros amigos del programa deportivo El Bar de la carrera de comunicación. Así que, como siempre lo digo, los dejamos en la mejor sintonía. Ya si la pierden, es su cuestión. Nos despedimos. Próximo lunes, 10 de la mañana, estamos con más. Buen día. Gracias por acompañarnos en Línea Verde. La próxima semana volvemos recargados en UNL Radio con información del trabajo en las carreras de la